¿Qué pasa cuando una mujer está embarazada y la despiden de su trabajo? Eso es injusto, eso es indebido, es discriminatorio. ¿Te pueden despedir de tu trabajo estando embarazada? Bienvenidos a este podcast llamado Casos Legales para Simples Mortales. Soy la maestra Yolanda Zamora y los invito a que se queden con nosotros, a que escuches y a que sepas qué hacer en un momento determinado si estás en esta situación siendo una mujer trabajadora y estando embarazada. El día de hoy vamos a analizar la contradicción de tesis número 318/2018. Este podcast ha estado siendo llevado a cabo a ustedes para que conozcan las resoluciones que ha emitido nuestro más alto tribunal en materia de justicia, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El día de hoy vamos a ver un tema que se trata en materia laboral. Generalmente en estos capítulos abordamos temas de amparos directos, de resoluciones importantes o relevantes que han resuelto la Suprema Corte. El día de hoy no vamos a ver ni un amparo directo ni una acción de inconstitucionalidad, sino que vamos a revisar una contradicción de tesis. Y me gustaría explicarles qué es una contradicción de tesis. Se refiere principalmente a que los tribunales colegiados de circuito, que son la instancia, digamos, máxima o de segunda instancia que van a resolver los problemas de forma definitiva. Es decir, antes de que suban o antes de que puedan llegar ante la Suprema Corte, que sería la última instancia, el último momento procesal para poder resolver un caso. De tal forma que cuando los tribunales colegiados que se encuentran en todo el país resuelven sus criterios bajo su forma de pensar, ellos van emitiendo unas resoluciones, pero en ocasiones son contrarias a lo que resuelve otro tribunal de otro estado. De tal manera que entonces la Corte tiene que entrar a resolver esas contradicciones de tesis, porque los criterios resultan ser contradictorios entre los mismos magistrados del Poder Judicial Federal. De tal manera que esta así fue, y fue llevado a cabo el estudio en el año 2018. Al respecto, les he de decir que en este tema es muy interesante porque aborda un tema en materia laboral. Este fue resuelto por la segunda sala de la Suprema Corte. La Corte está dividida en dos salas, que son 5 ministros que están en la sala, que es la primera sala. Ellos resuelven o analizan asuntos en materia civil y materia penal, mientras que la segunda sala va a resolver asuntos en materia administrativa y en materia laboral. Y así fue como le tocó a esta segunda sala resolver estas contradicciones de tesis. ¿Y en qué sentido lo hace? Primero les quiero platicar cómo es que ocurren estos casos. Si ustedes están relacionados con el derecho, saben que todas las tesis de jurisprudencia y todos los casos que se resuelven por la Corte y por todos los juzgados del Poder Judicial Federal son casos reales, son casos de personas que solicitan el amparo y la protección de la justicia federal. De tal manera que así pasó. Hubo un caso de una mujer que tenía 7 meses de embarazo. Ella alega el despido injustificado de su empresa. Y entonces el patrón va y se defiende. Esto anteriormente se resolvía ante una junta de conciliación y arbitraje. Estas juntas a este momento ya no existen, existen, pero para resolver todo lo atrasado. Actualmente, a partir del año del 2021, en el mes de noviembre, han entrado en vigencia las reformas en materia laboral, de tal forma que ahora los que van a resolver son juzgados. Pero el año 2018, el que estamos hablando, eran juntas locales, que son en materia administrativa. Es decir, ellos resolvían todos los problemas que se dieran entre los trabajadores y los patrones, pero estaban a cargo del Poder Ejecutivo, no del Poder Judicial. Entonces va esta mujer y demanda un despido injustificado. El patrón a su vez dice, no, yo no la despedí. Y como forma de contestación, él exhibe un escrito donde dice que ella renunció. Ella, por su propia cuenta. Y presenta ese escrito diciendo que está firmado a nombre de ella y donde ella exime al patrón de toda responsabilidad. O sea, dice, no, yo quiero retirarme, no renuncio voluntariamente. Y ahora viene y demanda un despido injustificado. Entonces el patrón cree que esa es la forma de defenderse, diciendo, no, yo no le tengo por qué pagar porque ella se fue porque quiso. Una renuncia voluntaria.
Sin embargo, también es sospechoso el hecho de decir, bueno, una mujer de 7 meses de embarazo, que es cuando más necesita el trabajo y además la atención médica para poder dar a luz a su bebé, ¿cómo es posible que renuncie ya prácticamente en los últimos meses de embarazo? Pues eso fue lo que pareció interesante a esos tribunales colegiados y resolvieron en el sentido, pues, de señalar que era sospechoso, que era raro que el patrón estuviera diciendo eso. Pero no les voy a dar resultado hasta que no analicemos otros de los casos en los cuales también resolvieron. Se presenta el caso de otra mujer con 3 meses de embarazo y ella también refiere que fue despedida injustificadamente. El patrón igualmente dice, no, es que ella renunció por su cuenta y presenta también un escrito firmado por ella. Sin embargo, hay que señalar que en estos casos, pues es importante que las mismas juntas o que la misma autoridad puedan decidir si esto es real o está falseado, porque también puede ser posible. Pero principalmente esto se da porque muchas veces en los trabajos, antes de que empecemos a laborar o cuando somos contratados, se nos hace firmar una carta donde nosotros firmamos, donde ellos se queda abierto prácticamente y entonces el patrón posteriormente la usa como en contra de la persona cuando se da un caso de una demanda de despido injustificado. Y eso fue lo que pasó. En este caso de la mujer de 3 meses de embarazo, el patrón decía, pues es que yo ni siquiera sabía que ella estaba embarazada, porque no se le notaba. Y tal vez era lógico pensar eso, porque tenía pocos meses y a la mujer pues es normal que no se nos note el embarazo en los primeros meses. Sin embargo, lo que no estaba justificado era la forma. ¿Por qué despedirla cuando ella estaba recién embarazada? Y eso es lo que entran a analizar los tribunales colegiados y posteriormente la Suprema Corte, en el sentido de concederle la razón o no al patrón. Y por eso es que estos asuntos llegan hasta el máximo órgano de resolución de conflictos. Y entonces aquí vamos a entrar a analizar varios puntos que hay que revisar y que tomaron en cuenta los juzgadores federales. Y fíjense, en primer momento, la justicia laboral está regida por la Ley Federal del Trabajo, que es una ley que existe a nivel nacional, que existe también como para protección de los derechos de los trabajadores. Además de ellos también hay principios, y uno de ellos es la estabilidad laboral, que es un principio bajo el cual todo trabajador debemos de estar llevando a cabo nuestro trabajo, con esa base de que no seamos corridos, de que tengamos una posibilidad de permanecer en nuestro empleo, siempre y cuando no demos, desde luego, una causa de motivo de rescisión del contrato o de despido. Además de ello, también los juzgadores federales han tomado en cuenta el tema de la perspectiva de género. ¿Y por qué es importante decir esto? Bueno, porque actualmente también la forma de resolver los problemas es bajo esa tonalidad. Porque aquí en este caso resultaba muy sospechoso que siendo una mujer, que siendo trabajadora y estando embarazada, ella se ponía en una situación de vulnerabilidad. Pero aparte porque hay estereotipos que están regidos por prejuicios que establecen también a través de la ley y a través de la cultura. De tal forma que, por ejemplo, de la ley, esos estereotipos pueden ser cuando pues el patrón tiene que ahora sí que desembolsar más dinero porque la persona pues se va a tener que ir de incapacidad, va a durar sin trabajar. Eso le representa al patrón pues una pérdida porque tiene que contratar a otra persona que haga las funciones de aquella mujer que se va a ir. Además de ello, seguirle pagando su sueldo a la trabajadora. Y culturales, ¿por qué? Porque se considera que una mujer ya embarazada va a estar pidiendo permisos a cada rato, pues porque va a tener necesidad de ir al médico o ya cuando nazca su bebé, pues a lo mejor para irlo a cuidar, va a tener que ausentar. Entonces son ese tipo de estereotipos que generalmente se pueden estar utilizando por la cultura también y porque de alguna manera pues el patrón ve una pérdida de dinero viendo que una mujer embarazada esté trabajando con él. Esos son los temas que se tomaron en cuenta para poder resolver. Sin embargo, como ya decíamos, aquí en este tema lo que entró mucho en debate es que a una persona no se le debe discriminar. Y en este caso se estaba realizando. ¿Por qué? Porque está entrando en 3 categorías. El hecho de ser mujer, el hecho de ser una mujer trabajadora y de además estar embarazada. Esto significó pues que
La Corte entró al análisis de estos casos que le fueron presentados y resolvió de la siguiente manera, en el sentido de señalar que el patrón está obligado a que indemnice a las trabajadoras, porque no se puede considerar que una mujer se le violente en ese sentido, sino que se debe respetar su derecho al trabajo. Y por lo tanto, no es válido lo que argumente el patrón. También es interesante señalar que, además de ello, las mismas autoridades pueden realizar un estudio de grafoscopía, es decir, para poder determinar si aquel escrito cumple con la legalidad, si verdaderamente fue firmada por la persona que está haciendo o solicitando, digamos en este caso, la renuncia. En uno de los casos inclusive se logró ver que el escrito que presentaba el trabajador a nombre de la trabajadora estaba como redactado de una manera muy formal, como a un estilo como que no lo pudiera hacer una trabajadora, el contenido del mismo. Y entonces de ahí se empezó a sospechar más. Por eso es que la Corte determinó que se tenía que dar la razón a las trabajadoras. Y entonces lo que se obliga es que el patrón sí debe indemnizar a las trabajadoras y que no está, en este caso, facultado para despedirlas, para poderlas correr estando embarazadas. Esta fue la forma en que la Suprema Corte de Justicia, en base a derechos humanos, resolvió esta contradicción de tesis 318/2018 para homologar el criterio que se deberían de tomar en todos los tribunales o en todos los juzgados a nivel federal. Por lo tanto, cuando una mujer argumente que se encuentra en esta situación, deben ser respetados sus derechos y valorado lo que está señalando. En virtud de lo anterior, con ello, la Suprema Corte está dando muestra de la protección que hace hacia las personas que en este caso, como mujeres trabajadoras y embarazadas, está haciendo respecto a sus derechos y que la Corte fue muy garantista en este sentido en señalar que se deben respetar los derechos de toda mujer embarazada. Esto es todo por este podcast en el tema del despido injustificado en caso de las mujeres embarazadas. Espero que este contenido les haya gustado y si es de valor me ayuden a darle like y que lo sigan compartiendo. Esto es todo, espero que me escuchen en la siguiente emisión y esto es Casos Legales para Simples Mortales. ¿Sí, verdad?